Sección 11.5. Conexión de múltiples clientes. En el ejemplo previo de la sección 11.4, el servidor acepta conexiones desde un solo cliente a la vez. No puede escuchar otras conexiones hasta que la conexión actual se desconecte. Si se quiere que el servidor acepte conexiones múltiples al mismo tiempo, entonces cada conexión tiene que ejecutar su hilo propio. Se creará una clase que extiende a la clase thread y esta clase será llamada hilo servidor suma. Y para poder entender su lógica, entonces en primer lugar vamos a revisar la versión nueva del servidor suma, que ahora será llamada servidor suma múltiple, que aparece en el listado 11.3. Bueno, como podemos observar, pues está bastante simple. eh, y entonces, déjenme hacer un poquito más grande aquí esto para observarlo mejor. Bueno, pues entonces en las primeras líneas importan las clases que se ocupan y después en esta aplicación llamada servidor suma múltiple podemos ver que está codificado el número de puerto en el cual va a estar escuchando el servidor, que es el 8901. Y también está declarada una variable local del tipo hilo servidor suma. Dijimos que esta clase hilo servidor, bueno, este tipo o clase hilo servidor suma estaría extendiendo a la clase thread para poder tener nuestro hilo. Y además, bueno, pues también estamos declarando algo del tipo socket. Entonces, bueno, cuando se inicia la ejecución de esta aplicación o del servidor suma múltiple, entonces primeramente pues se manda un mensaje a la terminal y bueno, simplemente sería el mensaje escuchando por conexiones en puerto 8901, ¿verdad? Después enseguida, dentro de un bloque try, se está intentando bueno, pues crear un objeto server socket. Recuerda que la clase, uh, la clase server socket permite que se pueda hacer el enlace a un puerto. Eso, bueno, pues está al momento de que se crea el objeto, bueno, pues aquí se le está indicando cuál es el puerto. Después, también esta clase server socket va a permitir escuchar los datos entrantes y para eso, bueno, está este método accept. Y, eh, y como resultado de esa escucha, pues va a aceptar lo que son conexiones. Entonces, esas tres funciones, que es la del enlace a un puerto, escuchar datos entrantes y aceptar conexiones, es parte de las tareas que debe llevar a cabo la clase server socket. Bueno, entonces decíamos que dentro del bloque try, pues primeramente se intenta crear este servidor de socket con el puerto que se le está pasando y entonces este objeto queda referido por esta variable socket de escucha, el cual es del tipo server socket, ¿verdad? Y después tenemos aquí enseguida un ciclo que se estaría ejecutando de manera infinita o hasta que el usuario presione control C, como ya lo habíamos comentado. Y entonces cuando se escuchan datos entrantes para ese puerto, bueno, pues en ese momento se crea utilizando el server socket, pues el socket oyente, ¿verdad? Y entonces, ya teniendo eso, bueno, pues lo que habíamos comentado era de que para poder hacer que nuestro servidor de suma pudiera atender varias conexiones, pues era necesario entonces que cada uno de los
de las conexiones pues esté ejecutando en su propio hilo. Y por esa razón, bueno, pues entonces aquí podemos observar que, bueno, se va a crear un objeto del tipo hilo servidor suma, que dijimos que este extiende a la clase thread y se le está pasando el socket. Y ya, bueno, ya teniendo entonces el creado lo que sería el hilo, entonces, bueno, pues lo que sigue a continuación pues es arrancar la ejecución del hilo y para eso, bueno, pues hay que llamar a su método start. Bueno, con las excepciones de entrada y de salida, bueno, pues simplemente no se está haciendo nada, así que no hay que, no hay que comentar, bueno, no se hace nada. Bueno, ahora pues vamos a comentar cómo trabaja la clase hilo servidor suma, que bueno, pues se está utilizando en el servidor suma múltiple, ¿verdad? Para tener, bueno, para que cada conexión pues tenga su propio hilo. Y bueno, pues entonces lo que se está haciendo pues es la funcionalidad que anteriormente habíamos comentado para servidor suma, pues va a ser colocada en el método run cuando cuando se haga la clase hilo servidor suma. Y además de eso, bueno, hay una característica extra y es de que cada cliente que se conecte estará generando su identificador propio, o vamos a llamarlo ID, y este es un entero que está basado en la cantidad de conexiones que se han hecho al servidor. Entonces el servidor podrá en un momento dado informar en la consola cuál cliente está haciendo una petición particular para el cálculo de alguna suma. Entonces terminaríamos viendo algo como lo que se muestra aquí en la figura 11.4, donde, bueno, podemos ver que hay una conexión con un primer, bueno, con la conexión 1, el cual está pasando un par de valores y el servidor contesta devolviendo la suma de estos, ¿verdad? Después, más adelante se establece otra conexión, que sería la 2, la cual también manda sus propios enteros y devuelve entonces la suma correspondiente, ¿no? Luego la conexión 2 vuelve a mandar otro par de enteros y el servidor contesta devolviendo la suma. Luego se conecta otro cliente más y el cual también, bueno, pues devuelve en bueno, manda los enteros que quiere sumar, contesta el servidor y luego hace otra suma más para esa misma conexión. Bueno, el listado para hilo servidor suma, pues es el que se muestra en el 11.4. Bueno, aquí empieza luego. Y entonces, bueno, en este hilo servidor suma decíamos que se está moviendo toda la funcionalidad que habíamos visto para el servidor suma a lo que es bueno, esta clase hilo servidor suma. Y por lo tanto, bueno, pues entonces se está requiriendo que bueno, se importen las clases que permiten manejar los datos de alto nivel para lo que es entrada y salida, que serían las primeras dos clases, luego una clase para manejar la excepción de entrada y salida, luego tenemos la clase input stream y y su contraparte que sería output stream para manejar la entrada y la salida a bajo nivel respectivamente o a nivel byte, y después, bueno, pues la clase socket. Entonces, bueno, como ya habíamos visto, cuando ustedes van a implementar, van a tener su clase, bueno, un hilo, es necesario que en este caso se extienda a la clase thread, como aquí lo podemos observar. Y entonces hilo servidor suma está extendiendo a la clase thread. Podemos ver que al inicio se está declarando una variable de clase. Recuerda que es de clase porque en este caso lleva static y bueno, privada y es entera, la cual nos va a indicar pues cuál es o va a estar guardando el total de conexiones. Recuerda que cuando tienes tú una variable de clase, esta es una variable común a todos los objetos y los servidor suma que en un momento dado se están
se estén creando. Bueno, luego tenemos un par de variables de instancia. La habíamos dicho ID para manejar un identificador para cada conexión. Bueno, esa variable se va a encargar de tener ese valor, la cual, bueno, vamos a ver más adelante que se deriva a partir de la información que tenga total conexiones. Y también se está codificando para este servidor, bueno, el puerto en el cual se hizo el enlace, o sea, hace el enlace que es el 8901, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues aparece como una constante. Quizás aquí debía de estar puerto con mayúsculas porque, pues, es una constante, ¿verdad? Y de igual manera, bueno, la que está por acá, lo que es la conexión. Bueno, entonces se declara también un socket general. Este socket general recuerda que nos va a dar la funcionalidad de poder mandar y recibir datos. Recuerda que en este caso el servidor va a necesitar recibir un par de enteros y también va a necesitar mandar el resultado de la suma. Por esa razón se requiere eh, se requiere el socket y también se necesita para poder cerrar la conexión. Bueno, enseguida, bueno, están declarados objetos de bajo y alto nivel para lo que es la entrada. Uno es del tipo input stream, el de bajo, y el de alto nivel pues es el data input stream, ¿no? Entonces uno queda, bueno, igual como ya lo habíamos visto, uno está referido por flujo entrada y el otro es flujo datos end. Decíamos que lo que tenemos que hacer, bueno, pues primeramente crear nuestro input stream y ya después utilizando ese input stream se crea el data input stream. De igual manera, bueno, sucede con, con lo que es el, el bajo y alto nivel para la parte de la salida. Hay otras variables como por ejemplo el cliente y además, bueno, pues las variables que en este caso van a recibir los enteros que manda el, el cliente y esta variable que guarda el resultado de lo que es la suma de lo que se está procesando aquí en el servidor, ¿verdad? Y también tenemos una variable booleana para indicar si esta conexión está activa o se encuentra conectada. Bueno, en el caso del constructor de la clase hilo servidor suma, entonces podemos observar que se le está mandando, bueno, va a recibir como parámetro un socket y el cual va a ser asignado a la variable de instancia conexión. Después, como ya habíamos dicho, entonces hay que anular el método run y ese es el que se estaría ejecutando una vez que se llame al método start. Y entonces, dentro del bloque try, bueno, se le está asignando a la variable booleana conectado true. Después manda este mensaje a la consola, indicando que la conexión está establecida. Se incrementa la cantidad total de conexiones. Recuerda que tenemos una variable de distancia que es la que guarda esa información. Entonces se incrementa en 1. Y para esa conexión que se está realizando se le asigna lo que tenga en ese momento total conexiones. Entonces, y es puesto en la variable de distancia id. Después, bueno, esto que ya lo habíamos comentado, se crea un flujo de entrada de bajo nivel utilizando lo que es el socket o la conexión mediante el método getInputStream. Entonces este nos estaría dando un flujo de entrada de bajo nivel y el cual después es ocupado para crear el flujo de entrada de alto nivel, que es con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con flujos datos, flujo datos end. Bueno, y eso mismo se hace para el caso de la salida. Posteriormente, bueno, una vez que esto es del lado del servidor, una vez que el cliente se ha conectado, entonces decíamos que el cliente va a mandar una cadena. Por lo tanto, entonces es necesario que se lea esa cadena. Para leerla, bueno, se utiliza este método readUTF, como ya lo habíamos comentado. Y esa, bueno, pues va a tener la información del cliente.
Recuerda que este programa lo estamos viendo desde el lado del servidor. Y ya en la pantalla o en la consola, pues nuevamente se muestra un mensaje diciendo cuál es la dirección del cliente, ¿no? Entonces, bueno, si me regreso un poquito a la figura que teníamos anteriormente, eso me estaría permitiendo ver la primera, segunda, la información que aparece en la cuarta y en la quinta línea, ¿no? Que dice conexión establecida y dirección del cliente, ¿no? Bueno, ya después, bueno, pues entonces este, el hilo que se está ejecutando por parte, digamos, del servidor, pues va a estar entonces esperando que el cliente pues le mande primeramente un entero y para eso, bueno, es leído mediante el método readInt utilizando la entrada de alto nivel, ¿verdad? Y se manda otra vez a pantalla pues un mensaje indicando que se recibió el primer número y desde qué conexión. Aquí podemos observar, bueno, se está utilizando el ID y, y el entero, bueno, pues está en esta variable llamada primero. Después, bueno, se hace lo mismo para leer el segundo entero, que es puesto aquí en esta variable. Enseguida el servidor, o bueno, en este caso el hilo, lleva a cabo lo que es la suma, la muestra en la salida a la consola y después es enviado ese resultado que está en la variable suma al cliente. Para eso, bueno, pues utiliza el flujo de salida de alto nivel, referido por flujo datosal y llamando al método writeInt, pasando el parámetro suma. Bueno, en caso de que se desconecte el cliente, bueno, pues ya habíamos comentado que entonces se genera una excepción, bueno, una excepción IO exception. Y entonces, bueno, en la consola, o sea, en el lado del servidor, se muestra el mensaje de desconectado y también la variable booleana conectado, pues es puesta a false. De esa manera, pues entonces se deja de estar atendiendo aquí este ciclo, ¿verdad? Bueno, eh, ok. Bueno, pues esto ya lo comenté. Bueno, pues veamos entonces eh, cómo, cómo funciona esta aplicación. Y entonces para esta parte del cliente, que en este caso es cliente suma, ¿verdad? Bueno, entonces lo voy a echar a andar. Y ahora voy a para poder ejecutar lo que es el cliente. Entonces, déjenme hacer un poco más grande la fuente. Y esto lo tengo por acá. Ok. Entonces enseguida deberé de ejecutar pues lo que es el cliente suma. Bueno, entonces, bueno, pues ya habíamos dicho, aquí pues habrá que ponerle cuál es la dirección o el nombre del, del equipo remoto que te estaría atendiendo. Aquí, como ya lo habíamos comentado, bueno, voy a poner la dirección de la máquina, bueno, de la misma máquina, que es la 127.0.0.1 y el puerto en el cual bueno, en el cual está escuchando el servidor, pues es el 8901, ¿verdad? Entonces ya le doy a aceptar. Y como podemos observar acá, donde tengo la salida para lo que es la consola, pues ya me dijo que hubo una conexión, ¿verdad? Está una conexión establecida. Bueno, eh, podríamos en un momento dado, bueno, podríamos poner aquí, vamos a hacer una primera operación, 1 y 2, y mandar la suma, bueno, y mandar los enteros o los sumandos y estaría esperando, bueno, pues que me mande el resultado y así lo puedo ver, ¿verdad?
Podríamos hacer otra conexión. Bueno, y para eso tengo que hacer abrir otra ventana. Y bueno, entonces ahora ejecuto otra vez el cliente. Pues habría que ingresar cuál es el anfitrión remoto. Hemos dicho que es el 127.0.0.1 y el puerto en el que está escuchando es el 89.0.1. Bueno, y podemos ver, bueno, que acá en la ventana del servidor, bueno, pues ya me está diciendo que se estableció otra conexión. Y acá podría mandar un par de números, por ejemplo 11 y 22. Bueno, aquí no se alcanzó a ver bien el 22 y mandarlos, ¿verdad? Y ya me dice que está del lado del servidor, me está informando que se devolvió una suma de la conexión 2, que es el de 33, ¿verdad? Bueno, cuando cierras la ventana, pues en este caso se, se termina la ejecución de este hilo y bueno, acá en el servidor avisa que se desconectó. Y de igual manera, bueno, si cierro esta de acá, este otro cliente, bueno, pues me estaría también informando lo anterior, ¿verdad? Y ya habíamos dicho que en el caso de que quieras terminar la ejecución del servidor, bueno, pues entonces manteniendo presionada la tecla control, luego enseguida presionas la tecla C y con eso abortamos la ejecución del programa. Bueno, pues entonces hasta aquí estaría la sección 11.5, donde vimos cómo trabajar con o qué es lo que se tiene que hacer para tener una conexión de múltiples clientes, que básicamente pues fue modificar nuestro servidor Suma para poder tener para cada conexión su propio hilo. Gracias.